hay tres aspectos que siempre me han apasionado, ¿no? El aspecto del consciente, es decir, de eso de lo que yo me estoy dando cuenta. Yo me estoy dando cuenta, obviamente, de que estoy ahora hablando contigo y con muchos queridos amigos de distintos países, por supuesto. Para eso necesito mi hemisferio izquierdo, que es el hemisferio donde nuestra sociedad ha puesto todo el peso, de ahí el gran avance, la ciencia y la tecnología. Pero resulta que hay otra parte no menos importante, de extraordinario calado, que es el hemisferio derecho. Entonces, el hemisferio derecho es la puerta al inconsciente. Claro, en el inconsciente encontramos desde nuestros traumas más importantes hasta nuestros recursos más insospechados. Y hay un tercer elemento, que es la trascendencia. El concepto de la trascendencia me gustaría aclararlo porque el lenguaje puede ser escurridizo, ya que estamos hablando de un lenguaje ontológico, un lenguaje metafísico. La palabra trascendencia viene del latín transescando, ir más allá. ¿Ir más allá de qué? Pues es más allá de los límites que nuestra mente está generando. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con esa maravilla que es pura conciencia y puro amor. Y es curioso porque realmente el ser humano tiene una antena para conectar con eso. Entonces, claro, si yo estoy, ahora vamos a imaginar una metáfora muy sencilla, ¿no? Una radio donde yo voy cambiando el dial. Si yo estoy todo el día con un dial que lo único que me mete es ruido, es normal que acabe con la cabeza absolutamente aturdida. Si yo conecto con otro dial que me está mandando una información excepcionalmente valiosa, que además me está transmitiendo una música de estas que te quedas absolutamente embelesado, es normal que mi vida funcione mejor. De lo que el ser humano no se está dando cuenta es de la clave de todo, que él, y cuando digo él, obviamente hablo hombre, mujer, niño, niña, puede cambiar el dial, puede elegir. Y esto es lo verdaderamente rompedor, porque la sensación que tenemos es, yo soy así, yo pues mi cabeza mete ruido, soy así, soy nervioso, soy nerviosa, siempre soy así. Y no nos damos cuenta de la capacidad brutal que tiene el ser humano de elegir en qué dial quiere vivir. Y claro, vivir en un dial, vivir en otro dial, es vivir en una realidad o vivir en otra realidad. Totalmente. Y esto es lo realmente importante, no solo para reducir un sufrimiento absolutamente innecesario, que no es propio de la condición humana. El dolor sí, pero no el sufrimiento, es debido a la parasitación real de la mente por un sistema de pensamiento verdaderamente dañino. Y nosotros creemos que eso es así. Bueno, la vida es lucha, la vida es sufrimiento, la vida no. No, la vida tiene sus desafíos, pero no estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para vivir de verdad, para vivir plenamente. Y esto no es para 4 elegidos. Eso sí, hace falta ser un buscador, hace falta ser una buscadora. Y los momentos de crisis nos ofrecen esa oportunidad porque nos zarandean tanto, nos sacan tanto de la zona de confort, que el ser humano se convierte en un buscador. Y al ser un buscador, ¿dónde buscas? Si ves que uno te dice una cosa que luego no es verdad, una institución te dice otra cosa que tampoco es verdad, no sé qué, ¿dónde buscas? Pues donde normalmente nunca uno busca, que es en su interior. Y claro, cuando buscas, todo el que busca de verdad, tienes que buscar de verdad, todo el que busca de verdad acaba encontrando. A ver, hay ejercicios que se han diseñado desde hace muchos años, que son ejercicios corporales para unificar los hemisferios. Ahora, en mi experiencia a lo largo de los años, yo creo que hacen falta varias cosas. En primer lugar, salvo personas que tienen lo que se llama un despertar súbito, que se han dado, el caso, por ejemplo, de Cartole. Cartole es un ejemplo clarísimo de alguien que tuvo un despertar súbito, alguien que estaba al borde del suicidio, toca debajo fondo, de un puente exacto, toca fondo, entra en lo que se llama un void, un vacío, y de ahí sale como un ave fénix absolutamente reinventado. Es una persona que lo ha vivido. Pero muchas veces los que somos más lentos en nuestros procesos de mejora, pues nos ayuda muchísimo entender qué nos pasa. O sea, todo el mundo es inteligente, lo que pasa es que nos explican las cosas de una forma muy complicada y acabamos pensando todos que somos medio lerdos. Pero no porque seamos medio lerdos, que se explica a veces con de tal forma tan oscura. Entonces, primero es entender por qué. Porque el hemisferio izquierdo es como el ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Que si no te da permiso el hemisferio izquierdo no puedes construir. Lo primero que tenemos que entender es que cuando somos niños, los dos hemisferios están hablando constantemente. Son muy buenos amigos.
son amigos entrañables. El hemisferio izquierdo es consciente de su capacidad de procesar el lenguaje, las palabras, los números. Se mueve en la línea del tiempo, pasado, presente y futuro. Mientras que el hemisferio derecho se da cuenta perfectamente de que es capaz de intuir realidades muy profundas, de que es capaz de conectar las cosas, de que tiene una conexión extraordinaria con el cuerpo y de un montón de talentos que claro que se da cuenta. Lo que pasa es que los dos los ponen en común. Son como dos buenos amigos. Entonces se echan una mano para Claro, es que juntos se avanzar. necesitan Claro, además, claro, para avanzar. claro. Entonces, ese anhelo es que no es un simple deseo, ese anhelo de unión, no solo es que está en el ser humano en su esencia, es que están los dos hemisferios. Pero ¿qué pasa? Claro, Que nuestra claro. cultura solamente potencia, solamente valora el hemisferio izquierdo y al derecho lo considera un hemisferio como más oscuro, etcétera. Entonces, cuando nosotros sabemos cómo los procesos mentales se asientan en estos hemisferios, decimos, por favor, el potencial que tenemos y no lo utilizamos. Entonces, ante tu pregunta es, primero, entender esto cómo funciona. En segundo lugar, tener la humildad de querer conocer aquello que para ti no ha sido previamente conocido. Es decir, el problema del hemisferio izquierdo no es de él, sino cómo le hemos entrenado, es que le hemos hecho creer que es el único Que que lo sabe sabe, todo, que se lo claro. sabe todo. Y claro, al Ya. que le has dicho, eres el que lo sabes todo, pues le falta la humildad para pasar de profesor a estudiante, de experto a principiante. Entonces, cuando Porque hemos interpretado que si no sabemos, lo llevamos muy chungo. Y no pasa nada por no saber. Pero, claro, nos hemos defendido diciendo, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Que no claro, pasa nada. claro, Claro, claro. ahí está. De hecho, tú fíjate qué curioso porque el conocimiento es como una esfera. Cuanto más sabes, más estás en relación con lo que no sabes y te parece que sabes Claro, menos. claro, Por eso claro. una de las personas más sabias en la historia, Sócrates, que lo vio clarísimamente, Dijo, Sócrates lo solo vio, vaya que sé. sí lo vio, y lo sabemos a través de su discípulo Platón, Sócrates lo dice clarísimamente cuando el oráculo de Delfos le nombra el hombre más sabio del mundo y él dice, yo solo sé que no sé Que nada. no sé nada, claro. Dice, ¿cómo es posible? Porque él estaba cada vez más en contacto con todo lo que le quedaba por conocer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que es muy ilusionante saber que todo ser humano tiene recursos excepcionales para hacer frente a situaciones muy complejas, situaciones donde uno se siente desbordado. Pero ¿cómo no te vas a sentir desbordado si lo quieres resolver todo con un hemisferio? Es como si yo quiero ganar un maratón dando saltos con una sola pierna. Oye, se me está ocurriendo, Mario, que aquí haces un capítulo muy importante también sobre la toma de decisiones y me viene muy, muy aquí, muy al hilo. Eh, Tú que entiendes cómo reacciona la mente cuando tiene que tomar una decisión y a veces puede ser una decisión estresante. ¿Qué pasos nos recomiendas, así tips de a la hora de, nos vas a decir, como decían las abuelas, piénsalo 10 veces, repósalo? ¿Cómo podemos accionar ambos hemisferios para que para que la toma de decisiones sea un poquito más consciente y menos bajo presión y hagamos, a ver, Pues mira, vamos a activar los dos hemisferios? yo para que no dé la sensación de que es una conversación puramente teórica, metafísica, yo voy a contar pues, un ejemplo muy sencillo. Yo he ejercido la cirugía general y del aparato digestivo 26 años y me he encontrado en situaciones no límite, lo siguiente, pero tan al límite estaban que la decisión de operar o no operar, hay que tener en cuenta que una operación es un trauma. O sea, aunque tu intención sea buena, es un trauma, sobre todo cuando son cirugías Hay que importantes. abrir y, Claro, claro, cuando son decisiones importantes. Entonces, claro, ahí no te puedes equivocar. Porque, claro, si te equivocas, el hilo del que cuelga la vida de un ser humano en lo que humanamente hablamos, porque hay obviamente algo de otra otros dimensión, parámetros, sí, por sí. supuesto, pero ¿qué pasa? Que tienes que ser muy fino en la decisión. A mí lo que me ha ayudado, pero vamos, siempre ha sido unos segundos y unos segundos se pueden tomar de entrar en silencio, de conectar con algo en mi interior y de dejarme guiar. Y dejarme guiar. Y a veces he tenido que aguantar la presión, diciendo, haz algo, haz algo, haz algo. Y yo Sí. aguantando ahí, y han sido mejor 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, algo así. Y en ese momento hay que ir por aquí.
Entonces, ¿qué pasa? No soy una persona más especial que ninguna otra. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos dejamos arrastrar por esas prisas, por esas urgencias, etcétera. Entonces, claro, hay que tener ese punto de sosiego y si ante una decisión donde te juegas la vida y la muerte, puedes tener ese espacio, aunque sea breve, de silencio, de calma, de sedación, la mayor parte de las decisiones no las tenemos que tomar ante una presión tan brutal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es algo que lo tenemos todos. Mira, hay un caso impresionante, que le pasó al doctor Doty. El profesor Doty es un grandísimo neurocirujano pediátrico, es profesor, jefe de servicio en los Estados Unidos, en un gran hospital. Estaban operando un tumor de fosa posterior, en la fosa posterior, la parte de atrás, un tumor de cerebelo. Entonces hay que colocar en un niño, boca abajo, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, estuve 2 años en neurocirugía, es una cirugía sumamente delicada. Entonces, claro, en un momento determinado, uno de los ayudantes movió un poquito el aspirador con el que se microaspira las 4 gotas de sangre, pues se opera, por supuesto, con microscopio quirúrgico, y rompió una venita. Entonces, en ese momento, se hizo un charco de sangre. Y el aspirador no daba de sí. No daba de sí. Estamos hablando de cosas muy pequeñitas, ¿no? Y claro, una situación desesperada porque, de hecho, ese crío llegó incluso a tener una parada cardíaca de la cual le pudieron sacar estando boca abajo, ¿eh? Y en un momento determinado, James Doty cerró los ojos, es un instante, conectó con eso. En neurocirugía se utilizan clips, ¿vale? Pero tú no puedes poner un clip donde te la gana, claro. Son como grapitas. Cerró los ojos, conectó con eso, metió el instrumento, clipó el vaso sanguíneo sin siquiera verlo. Cuando succionaron la sangre, estaba colocado exactamente donde estaba la lesión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si no veía? Este neurocirujano llevaba muchos años practicando la meditación, muchos años. Llevaba muchos años aprendiendo a aquietar su mente en situaciones complicadas. La neurocirugía es muy complicada, pero nunca se le había dado una situación como esa. Nunca, donde sin poder ver tuviera que aplicar un clip. ¿Sabes lo que pasa? Que de lo que no nos hemos dado cuenta es de que dentro de cada uno de nosotros no hay excepciones. No hay excepciones. Dentro de cada uno de nosotros hay un maestro interior. Y ese maestro interior ve lo que no somos capaces de ver ni con los 5 sentidos ni con nuestro conocimiento habitual. ¿Qué pasa? Que no le damos entrada. No le damos entrada. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, nuestro mundo se hace pequeño y cuando necesitamos lo que se llaman las famosas respuestas fuera de la caja, el thinking out of the box, pues claro, decimos, es que eso no sé cómo se hace, pero si lo tienes dentro, lo que tienes que hacer es sacarlo. Entonces, pero efectivamente lo dices, es que es así, Ani, es muy importante. Esto no es un remedio mágico, es mágico el remedio, pero no es yo no sé qué, tal cual. No. Esto hay que entrenarlo. ¿Por qué? Porque lo que se llama default mode, el modo en el que estamos habitualmente, es el modo de la distracción. No es el modo de la quietud. Entonces, claro, pues si es el modo de la distracción, no voy a pasar de la distracción a la quietud así como así. Necesito un entrenamiento para, primero, en el momento en el que yo saboreo que eso existe y cómo yo opero cuando estoy ahí, lo que se llama the zone o the flow, cuando yo no te digo, pero madre mía, pero ¿cómo me estoy perdiendo esto? Creo que estamos muy ciegos, ¿eh? Creo que el propósito está aquí y ahora. Y el propósito solo es uno, ponerte al servicio del amor. Ya está. Cada día. Es eso. No, yo quiero llegar a tal sitio. Tú ponte al servicio del amor y el amor. O sea, nosotros nos hemos olvidado del amor. Y cuando hablo del amor, hablo del amor en mayúsculas. Nosotros nos hemos olvidado del amor. El amor jamás se ha olvidado de nosotros. Nunca. Entonces, en el momento en el que tú te pones al servicio del amor, olvídate, el amor ya te llevará. Mejor que cualquier estrategia humana. Mejor que cualquier razonamiento humano. Mejor que cualquier conocimiento humano. Pero esto es muy fuerte para nuestra arrogancia. Es muy fuerte para nuestra soberbia. Na 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 na
fine. Your body can vibrate. The things you do, girl, you make me want to cry. Nobody else but you. Now you I wanna be with you, baby, for the rest of my life. This is Shaliwa, you want him. I'm searching all over. Baby girl, don't make me cry, cause I'm all over you. Baby, don't you make me cry, cause I'm all over you. Your body got me go mad, mad, mad. Me, I wanna go down, down, down. You kukule regele too much for me. You kukule regele, tell me you never wala. Me, I wanna vibe on that. My shawty call me my man. I really wanna vibe on. Your body got me good night. Shawty kid, I really wanna vibe on. Your body got me good mad. And if you do, that's what I want. You are the one for me, babe. Esto es demasiado. Tenemos que ser nosotros los que encontremos el propósito que dé sentido a nuestra vida. No vamos a encontrar el sentido en nuestra vida hasta que no entendamos, aunque sea de la forma más básica, la naturaleza primordial del amor. ¿Qué pasa? Primero, el lenguaje nos puede señalar hacia la experiencia, pero ninguna experiencia puede transmitirse perfectamente a través del lenguaje. La experiencia del cariño hacia un hijo, la experiencia de dar un paseo por la montaña. Puedes usar palabras, pero no puedes transmitir la experiencia con las palabras. Entonces, hay una gran confusión cuando se utiliza el lenguaje metafísico. Es decir, cuando nos vamos más allá de lo que es puramente tangible, puramente físico, puramente de los sentidos. Entonces, está la palabra conciencia, consciencia, etc. La verdad es que conciencia y consciencia se pueden intercambiar. ¿Qué pasa? Que a veces cuando se habla de conciencia se intenta hablar de algo más elevado. Lo mismo que ser y ser. Yo cuando quiero distinguir el ser pequeño del ser grande, es decir, el yo de lo que es el ser, a la S le pongo mayúscula. Entonces, el ser S pequeñita y el ser S mayúscula. Entonces, en cuanto a conciencia y consciencia, yo no marco esa diferencia. Yo siempre utilizo la S y pongo consciencia. Respecto a mente y cerebro, ya es evidente con la investigación que existe que el cerebro por sí solo no puede explicar la mente. No la puede explicar. No la puede explicar, por más que algunos neurocientíficos se empeñen en ello. No lo puede explicar solo el cerebro. No lo puede explicar. ¿Que el cerebro es fundamental? Sí, nadie lo duda. ¿Por qué no va a ser fundamental el corazón? El corazón también tiene conciencia, ¿eh? Por ejemplo, se ha visto que en juegos de cartas trucadas, el primero que se da cuenta de que están trucadas es el corazón, no el cerebro. ¿Cómo se sabe? Porque empieza a cambiar el ritmo cardíaco antes de que empiece a cambiar el ritmo cerebral. Y hablemos de las vísceras. Es que realmente el tubo digestivo, por eso es el famoso I feel in the gut, lo siento en las tripas, el tubo digestivo, el cerebro entérico, naturalmente que se da cuenta de cosas. Lo que no tenemos ni idea es cómo se da cuenta. Pero se da cuenta y manda información al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que la musculatura. Todas las personas que han practicamos. Yeah, on a slow move, just take it low. 1, 2, 3, go. Shawty wanna go down, put me on key on a slow mode. Yeah, make it slow down, give me the vibe on a low down. I like the way you roll it, I like the way you rotate. Just call me the bartender, give me some wine, Bacardi Rosé. I wanna pop to shy, yeah. I wanna live my life, get to shy, yeah. Don't it lucky, don't it shocky. Give me the fire, give me the key. Tempo, that's when on eat. So I'm on flexing life, I'm on fetch, yeah. I want to make a fresh shy, yeah. Over try, yeah. I want to make a fresh shy, yeah. Tonight.
night, no time for darling. Put me in the club, no time for stopping. Everybody flex, no time for it. No be say we no bad, no be say we no tired, but we better than them, we are better than the baddest. See them now in the craze. Abordajes como el yoga tan importantísimo, el qigong, todo lo que son ejercicios corporales, todos sabemos que hay momentos en los que el movimiento corporal, aparentemente solo corporal, tiene una repercusión inmediatamente mental y anímica. Si no, ¿cómo iban a aguantar más de 5.000 años estas ciencias? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que tenemos que ser... tenemos que recuperar esa capacidad de sorpresa del niño, de quedarte y decir, ¡oh, qué bonito! ¿Sabes? Y no, no, ya esto ya me lo sé. Otra cosa, mariposa. No, por Dios, y la vida vamos a ver, si no fuera porque se nos iba a llenar la boca de moscas, la vida tendría que ser ir por la calle todo el rato con la boca abierta. Todo el rato, con la boca abierta. El niño interior es la figura más importante en la vida de una persona. Si uno busca los traumas, y todos tenemos traumas de distinto nivel, te vas al niño interior. Y los traumas proceden de dos niveles. No haberse sentido suficientemente querido o no haberse sentido suficientemente capaz. Y esto se va extendiendo, nos guste o no, en la vida adulta. ¿Qué ocurre? Que ese niño, esto es un tema importantísimo, ese niño, que es un niño herido, es un niño asustado. Y cuando una persona está asustada, no basta con que alguien le diga, anda bonito, anda bonita, cuéntame qué te pasa, porque no lo cuenta. Necesita encontrar un espacio tan sumamente abierto, tan sumamente lleno de amor, que se pueda abrir. ¿Qué ocurre? Que el niño interior también ha creado sus defensas para no volver a sentirse herido. Y lo primero que te pone es la defensa, que es el dragón. Si tú ante el dragón, que es el enfado, el rechazo, si tú ante el dragón reaccionas, el niño no sale, nunca sale. Es el camino del héroe, el camino de la heroína, es esto. Por eso Joseph Campbell decía que el propósito del viaje, Joseph Campbell, el tío que más ha sabido de mitología en el mundo, Joseph Campbell te resume todo el camino del héroe, que por supuesto es el del héroe y la heroína. ¿Qué dice? El propósito del viaje es solo uno: la compasión. La compasión, que es amor en acción. Entonces, ¿qué pasa? Que ni te puede asustar. El dragón, ni te puedes enfadar con el dragón, ni echar a correr, ni quedarte bloqueado, quedarte bloqueada. ¿Qué haces? Te quedas firme y entonces aparece el niño herido, y entonces lo abrazas. Y cuando lo abrazas, la línea del tiempo se rompe, porque es una creación del hemisferio izquierdo. De esto hablaba específicamente Albert Einstein, no del hemisferio izquierdo, sino la línea del tiempo, que era una ilusión de la consciencia. Se rompe la línea del tiempo y empiezas a sanar tu vida desde el presente hasta el pasado. O sea, no es, bueno, sané lo del pasado. No. Como está todo conectado,
En el momento en el que tú sanas algo, es como si encendieras en una habitación una cerilla. Oye, Mario, pero es que la habitación lleva oscura 50 años. Es que me es igual. Si lleva 50 años, 5 minutos, 5.000 años o 5.000 millones de años. Enciendes una cerilla y en ese momento la oscuridad desaparece. Es decir, me es indiferente si la habitación, es decir, el trauma, lleva 40 años ahí generando oscuridad o lleva 4 días. Tú enciendes una luz y en ese momento desaparece. Y por eso yo creo que tenemos que mirar las cosas con enorme ilusión y con enorme confianza, sabiendo que no es un camino simple, pero que es un camino que merece la pena, no solo porque nos libera de enormes cadenas, sino porque eso nos ayuda también, no a través de nuestra palabra, sino a través de nuestra vida, de ayudar a otras personas que también se liberen de semejantes cadenas. Mira, la frase o la expresión a ver cuando vemos la luz al final del túnel es muy perniciosa. Y voy a explicar por qué. Porque te pone en una situación pasiva. En un momento determinado, claro, en un momento determinado, pues qué bien, aparece la luz. Y entonces estás en una ansiedad constante. Entonces, la propuesta, porque aquí no son consejos, yo no soy quien para dar consejos a nadie, pero la propuesta es conviértete tú en una luz en ese túnel. Sé tú una luz, una simple cerillita. Yo he ido, fíjate, en Portugal, en las Azores, por cierto, recomiendo ir a las Azores, que es un lugar alucinante. Es un paraíso. Recorrimos un túnel de 1 kilómetro de longitud muy estrecho. Se había hecho como un desagüe del mar por unas inundaciones terribles que había habido. Fíjate lo que es un túnel estrecho de 1 kilómetro andando. Ahí, por supuesto, pues tienes que ir un poco con... Hasta un poquito agachado. Por supuesto, no cabe un coche ni una moto y nada bien. Oye, con una sola vela, una vela, una humilde vela, y además, y avanzando en el túnel solo con eso. Pero es que además, fíjate, el tema tan curioso, tan bonito. Si el resto de las personas tienen velas y tú tienes una única vela encendida, tú puedes ayudar a las otras personas a encender sus velas y la tuya no desaparece por haber ayudado. Es impresionante. Aquí tú das y multiplicas, o sea, no das y restas. Hemos aprendido a pensar que quien da, pierde. Y aquí quien da, multiplica. ¿Y qué pasa? Pues que llega un momento, imagínate que vamos 20 con una vela y esa persona que ha encendido su velita comparte y ahora 20 velas encendidas, eso es como la Feria de Sevilla. Sí, la intuición te dice lo que tienes que hacer, pero no por qué tienes que hacerlo. La intuición es la apreciación de una realidad que se está escapando a la conciencia ordinaria. Y siempre, no digo que siempre haya que seguirla, siempre hay que escucharla. Es una capacidad importantísima en el ser humano. Nosotros estamos captando información sin ser consciente de eso. Y a partir de ahí nos viene una reflexión, por supuesto, por debajo de la conciencia, que es la que emerge en forma de intuición. ¿Qué ocurre? Que como nos lleva a sitios que muchas veces no tienen sentido, qué tontería, si no te está diciendo que la obedezcas, está diciendo que la explores. La emoción es un proceso corporal, es decir, es lo que está pasando en tu cuerpo. Tensión muscular, taquicardia, taquipnea, aumento de la frecuencia. Eso es la emoción.
La percepción de ese estado corporal a nivel consciente es lo que se llama sentimiento. Por tanto, ¿qué generan los sentimientos? Los sentimientos vienen de dos lugares. De lo que tú piensas, que se convierte en lo que tú sientes, o de lo que ocurre en tu cuerpo, que se convierte en qué siento en mi cuerpo. Por eso tú los sentimientos los puedes cambiar al menos por dos caminos. A través del pensamiento piensas de una manera diferente, te sientes de una manera diferente, o a través del cuerpo. Por eso todo lo que tiene que ver con los movimientos del cuerpo, el ejercicio físico, las tecnologías corporales, tiene un impacto a nivel afectivo. Y además es que el profesor Damasio estableció muy bien los mapas. Se conoce muy bien la ínsula de Ryle y el cíngulo anterior. Entonces, ahí es donde se produce el sentimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque hay gente que piensa que lo que tú piensas, eso no afecta. No. Te afecta a ti y afecta a los otros. Y que muevas el cuerpo o que estés permanentemente en situación sedentaria que no afecta a tu estado mental. Naturalmente que sí. Entonces, claro, rompe un paradigma, una forma de ver muy, muy antigua, pero que sigue estando presente en nuestra forma de relacionarnos con las cosas. No crean que por más oscuridad que atraviesen en el proceso de buscar la verdad, al final no van a encontrar otra cosa que sea la luz, porque el ser humano en su núcleo es luz. Por tanto, no hay que tener miedo a seguir navegando en la oscuridad. No, seguro, qué horror. Si esto es negro, lo siguiente sea todavía más negro, más oscuro. No, que no te engañes. Al final es luz. Estás atravesando un montón de nubes, nubarrones negros, y cuando subas, inevitablemente te vas a encontrar ¿con qué? Te vas a encontrar con quién eres de verdad, no con quien creías que eras. Y claro, esta es la diferencia absolutamente de cómo uno vive la vida.